Buen día y bienvenidos al webinar de la Comunidad de Práctica para el apoyo de los planes nacionales de adaptación al cambio climático. Mi nombre es Lili Lieva y voy a moderar el webinar. Primero me gustaría preguntar si se escucha bien. Por favor, si pueden escribir en el chat. Perfecto, gracias. Entonces, primero, para empezar con algunas indicaciones para las personas que aún no han utilizado la plataforma VoiceBoxer, es una plataforma que da la oportunidad de escuchar el webinar en idioma inglés o en español. Entonces, para poder elegir el idioma, en el botón inferior de la pantalla que tiene los nombres en inglés, Your Language, ahí se puede elegir el idioma. Si tienen algún problema técnico, por favor, darle un clic al signo de interrogación que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Si es que la pantalla se congela, el audio se corta, por favor, refrescan la página. Con esto es un gusto para mí de darle la bienvenida a nuestro webinar. Primero algunas palabras sobre la comunidad de práctica para los planes nacionales de adaptación al cambio climático. Es una iniciativa de ONU Medio Ambiente a través del proyecto Regata, implementada en colaboración con Soluciones Prácticas. La comunidad PENAC ofrece a los funcionarios públicos, investigadores y especialistas de la cooperación internacional y de la sociedad civil involucrados en la elaboración de planes nacionales de adaptación en América Latina y el Caribe, la oportunidad de apoyarse mutuamente a través del intercambio de buenas prácticas y retos en esta labor. Nuestro webinar forma parte de las actividades de la comunidad de práctica PENAC y el webinar de hoy se va a tratar sobre el rol del sector privado en el financiamiento de la adaptación con miras a los planes nacionales de adaptación al cambio climático. Les presentamos un panorama general sobre las necesidades de financiamiento para la adaptación y las potenciales oportunidades de sinergia con el sector privado para abordar este reto. Adicionalmente, se presentará un caso de estudio en Colombia en el que se evidenciarán los beneficios de integrar el sector privado en el desarrollo rural y la planificación para la adaptación. Para el webinar de hoy, tenemos el honor de presentarles 3 ponentes. Vamos a empezar con una introducción sobre el rol del sector privado en el financiamiento de la adaptación, presentado por Jacinto Buenfil, coordinador del proyecto Microfinanzas para la Adaptación Basada en Ecosistemas, MEBA, Oficina Regional para América Latina y el Caribe de ONU Medio Ambiente. La segunda presentación sobre adaptación al cambio climático, la brecha en el financiamiento, será de Daniel Puig, asesor senior del Departamento de Ingeniería Empresarial de ONU Ambiente, Universidad Técnica de Dinamarca. Y el caso de estudio sobre Colombia y microfinanciamiento para impulsar el desarrollo rural se dará por Mauricio Osorio Sánchez, gerente general de IMF Crezcamos de Colombia. Es un gusto de dar la bienvenida y la palabra a Jacinto Buenfil. En un momento se va a conectar. Bienvenido, Jacinto. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la introducción. Espero que todos me escuchen bien. Básicamente, yo estoy aquí para darles unas breves palabras introduciendo el tema sobre los retos y la necesidad de la participación del sector privado en el financiamiento para la adaptación.
como les dije, bueno, y como mencionaron, mi nombre es Jacinto Buenfil, trabajo para ONU Medio Ambiente coordinando un proyecto que se llama MEVA, Microfinanzas para Adaptación Basada en Ecosistemas, del cual vamos a dar un ejemplo concreto más tarde a través de Mauricio Osorio, quien es gerente de Crezcamos. Además de MEVA, están implementando algunas otras soluciones que tienen que ver con el involucramiento del sector privado para la adaptación. Entonces, para empezar, voy a ser muy breve en estas dos diapositivas iniciales, puesto que Daniel Puig va a entrar en detalle sobre este tema en particular. Lo que yo quisiera rescatar, básicamente, es que se ha hecho un estudio por parte de ONU Medio Ambiente en colaboración con DTU para tratar de estimar esas necesidades de adaptación, cuánto nos costaría adaptarnos al cambio climático. Tal vez los mensajes que claves para mencionar sobre este tema es, en primera, que sobre todo es más fácil, aunque es un tema muy complejo, es más fácil darle seguimiento a las inversiones públicas o de cooperación internacional que hay sobre el tema de cambio climático y sobre todo en particular sobre la adaptación. No se sabe mucho sobre la participación del sector privado. También es importante destacar que pues ya existe una gran brecha de financiamiento, y lo vamos a ver en una diapositiva, la diapositiva siguiente, y que esa brecha se va a incrementar en el futuro. Y por lo tanto, los países no van a tener suficientes recursos para atender las necesidades de la adaptación a nivel público, a nivel de gobierno. Y entonces es fundamental la participación del sector privado. Pero generalmente el sector privado no está tan involucrado en temas de adaptación porque, a diferencia de mitigación, no siempre se ve como un negocio. No hay formas muy fáciles de hacer negocio en el tema de la adaptación, y entonces muchas veces eso desincentiva al sector privado para invertir en este tipo de actividades. Y entonces se requiere encontrar ejemplos concretos de esquemas sostenibles de negocio, esquemas que permitan tener ganancias al sector, pero al mismo tiempo aportar en los procesos de la adaptación. Sobre todo también se necesita tener mayor capacidad de darle seguimiento a estas inversiones a través de esquemas robustos que monitoreen este tipo de actividades. Y se requiere una participación de todos los sectores y obviamente tanto en adaptación como en mitigación. Esta diapositiva, Daniel va a entrar en detalle en ella, y simplemente lo que hace es mostrar que como dije anteriormente, a partir del momento en que se empieza a medir esa brecha de financiamiento, lo que hace falta en cuestiones de financiamiento para que podamos solventar todas las necesidades de adaptación, se puede ver que la brecha ya existe y que en un futuro va a aumentarse. Entonces, como les decía, estamos intentando probar algunos modelos, algunos esquemas que permitan una mayor participación del sector privado en esquemas de adaptación. Y eso es lo que particularmente hoy vamos a hablar. Entonces yo les voy a dar un contexto general sobre el proyecto MEVA, y después Mauricio entrará en algunos detalles, además de otras cosas que estarán haciendo. El proyecto MEVA, Microfinanzas para la Adaptación Basada en Ecosistemas, es uno de los primeros proyectos que se han enfocado en conservación de medio ambiente y adaptación al cambio climático y participación del sector privado. Lo que hemos estado haciendo es trabajar con 5 entidades de microfinanciamiento. Una de ellas es Crezcamos, que está en Colombia, y tenemos entonces tres entidades en Colombia y 2 en Perú, con las que hemos básicamente apoyado en el fortalecimiento de capacidades
para que puedan promover microcréditos sostenibles, microcréditos de opciones de adaptación sostenible al cambio climático. Es decir, por ejemplo, cómo a través de los microcréditos un pequeño productor en Colombia, en la zona andina de Colombia o Perú, puede invertir en un proceso de adaptación al cambio climático tomando en cuenta criterios de sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, por ejemplo, promovemos medidas como riego eficiente o el uso de deshidratadores solares o el mejor manejo de nutrientes, plagas, suelo, el uso de abonos orgánicos, etcétera, ¿no? Diferentes medidas de soporte ecológico, de soporte agrícola, tecnológicas, prácticas ancestrales, etcétera, que puedan promoverse a través de microfinanciamiento, es decir, préstamos entre $1,000 y $1,500 más o menos. Entonces hemos estado trabajando con estas instituciones, fortaleciendo sus capacidades, mejorando su gestión de riesgos, mejorando las herramientas que tienen para compartir información sobre cambio climático, sobre adaptación sostenible o basada en ecosistemas con sus clientes y cómo generar alianzas con entidades técnicas para establecer algunos centros demostrativos de forma a que pequeños productores puedan ir a estos centros, interesarse, ¿no?, en algunas de las soluciones propuestas ahí y tener a la entidad financiera para que les proponga algún crédito y de esa forma ir incrementando la demanda de este tipo de servicios y productos. Pero también trabajamos con entidades públicas para promover el tema de adaptación basada en ecosistemas, para promover al sector microfinanciero como un aliado estratégico en el impulso de la adaptación al cambio climático y para tratar de atraer mayor financiamiento privado hacia esquemas de adaptación sostenible, en particular, por ejemplo, el desarrollo de líneas de crédito dedicadas a este tema, de forma que las entidades de microfinanzas puedan acceder con mejores condiciones y después transferir estas mejores condiciones hacia los pequeños productores. Es un proyecto financiado por el BMW de Alemania, una iniciativa IKI, y básicamente lo hemos implementado ONU Medio Ambiente con algunos socios y a través de las entidades de microfinanzas antes mencionadas. ¿Por qué escogimos este enfoque? Este es uno de los pocos proyectos que trata de abordar el ámbito productivo o el ámbito ecosistémico e involucrarlo con el ámbito comercial y financiero. Y desde nuestro punto de vista, ese es el tipo de esquemas que se tienen que empezar a construir en los procesos de adaptación, de forma a involucrar al sector privado, a mostrar que hay formas de hacer un buen potencial de negocio a través de esquemas sostenibles de adaptación y, en el caso particular del sector microfinanciero, demostrar que a través de múltiples acciones de pequeña escala, como es inversiones ¿no?, de poco dinero, pero que pueden tener un efecto significativo tanto en el pequeño productor como en el medio ambiente. Entonces, con múltiples soluciones de pequeña escala se puede obtener un cambio a gran escala, de forma a que las entidades sean más resilientes al cambio climático al tener una cartera de clientes que está invirtiendo en procesos de adaptación y el cliente invierte en esos procesos de adaptación de forma sostenible, mejora sus capacidades, mejora sus ámbitos de acción y su calidad de vida y al mismo tiempo es un cliente menos riesgoso para la entidad microfinanciera en este caso. Este tipo de esquema se puede replicar en otros contextos y la idea es empezar a tener ejemplos claros, demostrables, de cómo se puede involucrar al sector privado en los procesos de adaptación. Esta también es una forma de apoyar a los gobiernos a aterrizar los planes de adaptación en el territorio, de forma a que no nada más se quede a nivel
planificación, sino que ya se tengan acciones concretas y números concretos de decir, bueno, tantos pequeños productores capacitados en esquemas de adaptación al cambio climático de forma sostenible, tantas acciones de adaptación al cambio climático implementadas a través de un esquema de financiamiento, de microfinanciamiento. El proyecto más o menos hemos financiado a través de las entidades unos 9,000 créditos, que eso representa más o menos 12 millones de inversión privada en procesos sostenibles de adaptación al cambio climático. Finalmente, esta diapositiva lo que trata de demostrar es el gran mercado que existe, el gran potencial que existe al menos en Perú, Colombia y Latinoamérica en general, tomando en cuenta que llevamos 9,000 créditos, 12 millones de dólares más o menos invertidos a la fecha, toda esa inversión de las microfinancieras con sus propios recursos y financiamiento. Ha habido un compromiso por parte de ellas a un mediano plazo de tener unos casi 25,000 créditos, o sea, unos 19 millones de dólares. Pero si tomamos en cuenta el portafolio que tienen, pues es un portafolio bastante amplio, de unos 115 millones de dólares. Esos son datos un poco de unos años anteriores, pero ya podemos ver cómo hay un gran potencial. Entonces, si empezamos a invertir en medidas sustentables de adaptación, podemos llegar, al menos con las entidades que trabajamos, a unos 115 millones de dólares. Y si pensamos en Perú y Colombia, estamos hablando de unos 4,000 millones de dólares. Y si nos vamos a la región América Latina, ya son casi 14,000 millones de dólares con datos de 2014. Entonces, eso quiere decir que hay todo un sector que está subatendido de pequeñas unidades agropecuarias que no tienen el suficiente financiamiento y que es indispensable la participación del sector privado para apoyar a toda esta población, que son los que directamente afectan los ecosistemas y servicios y más dependen de ellos para iniciar procesos sostenibles de adaptación. Lo dejo ahí como una perspectiva, todo un gran potencial que existe para esta participación y bueno, esperamos con atención las exposiciones tanto de Daniel para el contexto general sobre la brecha de financiamiento y de Mauricio sobre los temas específicos de la participación de una entidad microfinanciera en el desarrollo rural de Colombia. Con esto les agradezco su atención y quedo a la orden por cualquier consulta. Muchas gracias, Jacinto, por darnos la introducción al tema de microfinanzas y también enfatizar el rol del enfoque adaptación basada en ecosistemas y cómo el sector privado puede ser parte de esta iniciativa. Para todos los participantes, solamente de comentarles que al final de las 3 presentaciones vamos a tener una sesión para preguntas y respuestas. Por eso ya vamos a seguir documentando sus preguntas. Ahora es un grato de dar la bienvenida a nuestro segundo ponente, Daniel Puig, asesor senior del Departamento de Ingeniería Empresarial de UNO Ambiente y la Universidad Técnica de Dinamarca. Daniel va a comentar en más detalles sobre el informe y toda la investigación comentada por Jacinto sobre la brecha en financiamiento para adaptación al cambio climático. Y le doy la palabra. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias a los compañeros de Regata por la invitación. Espero que se me escuche bien. Bueno, pues sobran introducciones, ¿no? Porque Lili acaba de explicar un poco quién soy. Decir simplemente que trabajo para un centro colaborador de ONU Medio Ambiente, antes PENUMA. Nos especializamos, como dice la diapositiva, en energías limpias, cambio climático y desarrollo sostenible.
Y básicamente existimos somos una entidad tripartita entre la Universidad Técnica de Dinamarca que nos acoge institucionalmente y la ONU Medio Ambiente y el Ministerio de Asuntos Exteriores danés que nos financian, y lo que hacemos es ayudar a ambos y también a otros donantes bilaterales y multilaterales con sus proyectos de cambio climático. A ver. Me pidieron que les presentase el reporte sobre la brecha en el financiamiento para la adaptación al cambio climático. El inglés es más corto, Adaptation Finance Gap Report, ¿no? Es lo que tiene el inglés. El informe se publicó en el 2016. Como seguimiento de un informe más genérico que se publicó un año y medio antes. Este segundo, el de 2016, analiza pues justamente eso, la brecha, ¿no? ¿Qué necesitamos para adaptarnos al cambio climático en términos de financiamiento y cuáles son los montos que tenemos ahora mismo sobre la mesa? Lo que hicimos fue, no hicimos cálculos nuevos, o lo que hicimos fue sintetizar la literatura científica y presentarla en términos pues no técnicos para audiencias que para las cuales la literatura científica es demasiado abundante para empezar y quizás para algunos no es completamente accesible. Y la idea era, como dice la diapositiva, pues diseminar todo esto, sintetizar, analizar, sintetizar y diseminar estos conocimientos. Pues no nos hemos... Jacinto y yo tendríamos que haber hablado de esto de antemano. Él ha presentado esta misma diapositiva, pero de pie. Yo la presento apaisada. Es el mismo gráfico y lo que muestra en billones de dólares americanos, lo que muestra, pues las dos barras arriba a la izquierda muestran una estimación de costos en este color, no sé si verde o azul, depende de la pantalla. 56 a 73 es el rango. Ese es el costo estimado de la adaptación hoy día, digamos. Y el 22,5 es los montos bilaterales y multilaterales, de ayuda bilateral y multilateral que se dedican a la adaptación hoy día. Con lo cual, al menos en esta primera aproximación muy cruda, pues vemos que la brecha existe y que es de un factor entre 2 y 3, es decir, bastante importante. Si nos vamos al 2030, que son las 3 barras de en medio, lo que vemos es que las estimaciones de costos de los rangos son enormes. Voy a explicar en un segundo, voy a introducir brevemente por qué en la siguiente diapositiva. Lo que vemos aquí es entre 140 y 300 es el rango estimado de costos. Si nos miramos este 22,5 que tenemos hoy día sobre la mesa, pues claro, la brecha es enorme, de 6 a 13 veces. En medio hemos puesto 50, ese 50 viene de la mitad de 100 y 100 viene del compromiso que se ha puesto sobre la mesa de ofrecer 100 billones de dólares como financiamiento para el cambio climático. Arbitrariamente decidimos que de esos nadie ha dicho cuántos se van a ir a mitigación y cuántos a adaptación. Ahora mismo se van más dinero a mitigación que a adaptación, pero arbitrariamente decidimos, bueno, 50 se podrían ir a adaptación, y con lo cual la brecha todavía seguiría siendo muy importante. Si nos vamos al 2050, ahí los números se disparan, ¿no? Hemos puesto, no lo veo aquí porque mi pantalla no me lo deja ver completamente, sí, también tenemos el 22,5, el 50 y vemos que los rangos son enormes. Ese sería un poco el resumen muy crudo de las conclusiones de este reporte sobre la brecha en el financiamiento. Hay que matizar estas cosas, hay que matizarlas y mucho. A ver. Esta diapositiva muestra de una manera, espero que gráfica y visual, hasta qué punto sabemos poquísimo sobre el financiamiento que tenemos hoy día sobre la mesa. Sabemos que el financiamiento bilateral y multilateral se eleva a 22,5. No sabemos cuánto dinero público se queda en los países, por poner un ejemplo, cuánto dinero peruano se queda en Perú para adaptarnos al cambio, para que Perú se adapte al cambio climático, y ya para el sector privado nada de nada. Con lo cual, pues tenemos un problema, ¿no? Porque de lo que se trata es de comparar costos con finanzas, perdón.
Esta diapositiva es simplemente para mostrar, me interesa mostrarles el mapa mundi de la derecha, donde se ve que una gran parte del financiamiento se va al este de Asia y al Pacífico. Una parte muy importante de los fondos bilaterales y multilaterales siempre de adaptación se van a Asia y al este de Asia y al Pacífico. Hay más detalles en el informe, les voy a dar más tarde ¿cómo se dice esto? La página web donde se puede descargar el informe y verán más detalles sobre esta gráfica y otros temas. Más cosas a matizar. Los costos. Un documento muy importante que hizo el Banco Mundial en 2010 estimaba estos costos anuales entre 700 y 100 billones con B de dólares americanos al año en el periodo 2010-2050. Un trabajo que hizo la ONU Medio Ambiente con nuestra ayuda estimó estos costos en valores mucho más altos, como ven en la tabla. Lo dividimos en costos anuales en 2030 y costos anuales en 2050. ¿Por qué? ¿Por qué cambia tanto esto? Por dos motivos. El primero, que es inevitable, es la incertidumbre. Hay muchos parámetros que deberíamos conocer, que nos gustaría conocer para hacer estimaciones de costos y no los conocemos. Esto no solo en temas de adaptación al cambio climático, esto es en cualquier tipo de proyección, obviamente, y nos dificulta la tarea. Cuanto más reflejamos la incertidumbre, es decir, cuanto más amplio es el rango que tomamos para estos parámetros desconocidos, pues más amplio es el rango resultante de costos. No siempre va así, en algunos casos es el contrario, pero de nuevo, si leen el informe verán en qué casos va al revés la cosa, pero en la mayoría de casos, cuanto más amplio es el rango que tomas, pues más amplio es el rango que obtienes de costos. El otro tema es un tema de definiciones, de qué se incluye y qué no se incluye. Cuanto más incluyes, pues obviamente más grandes son las estimaciones de costos. Y el otro tema que es bien importante y pasa muchas veces desapercibido es la cuestión de los paradigmas que uno utiliza para evaluar costos. De nuevo, no voy a extenderme en esto, pero la eficiencia económica que asume la teoría económica tradicional pues nos da costos mucho más bajos que si utilizamos otros tipos de paradigmas analíticos. ¿Qué más? Conclusión. Sabemos muy poco, sabemos demasiado poco sobre los costos de la adaptación. Y sobre el financiamiento ya ni lo menciono. Ya han visto la tabla en la que se veía claramente que de las cuatro celdas en esa tabla solo sabemos un poco de una celda. Aún así, en base a los estudios que tenemos locales, en base a los casos de estudio que existen, creemos que incluso si llenásemos esas 3 celdas que nos falta llenar de la tabla que he mostrado antes, creemos que en base a la evidencia que tenemos, la brecha existe y que es de gran magnitud. Y una recomendación que hicimos desde aquí, desde el centro en el que yo trabajo, es que está muy bien hacer estudios globales, son necesarios e indispensables, nacionales, subnacionales, pero lo que es crítico es hacer estudios a nivel local, porque ahí sí que puedes entrar en detalle, ahí sí que los supuestos se simplifican más, los rangos se hacen más pequeños y ahí sí que puedes obtener números rangos más cortos y por tanto más útiles. Hacer un estudio, por ejemplo, sobre arrozales en qué significa el cambio climático para el cultivo del arroz en distintas regiones, que sean suficientemente distintas como para ver las diferencias y suficientemente semejantes como para que se pueda comparar de un estudio a otro, ahí obtendríamos números mucho más fiables y con esta manera de hacer de abajo para arriba, digamos, obtendríamos en general números más fiables, no ya sobre la brecha de adaptación, que es un mecanismo simplemente para planificar mejor y para actuar mejor en definitiva, ¿no? O sea, el análisis es solo un mecanismo para que las acciones pues sean más eficaces. Esta es la web, la página donde pueden descargar el reporte. Y 2 palabras antes de finalizar sobre el sector privado.
bueno, es un compromiso muy grande hablar sobre el sector privado, en tanto en cuanto, si recuerdan la tabla que he mostrado antes, simplemente no sabemos, como decía Jacinto muy bien, simplemente no sabemos cuánto dinero del sector privado se va a adaptación. Piensen que una persona que actúa en su casa a nivel particular para pues qué sé yo, aislarse mejor en caso de tempestad, etcétera, de inundación, pues eso es adaptación, eso es financiamiento del sector privado o se puede considerar sector privado, en tanto en cuanto un individuo pues lo está haciendo en su propio interés. Dos puntos simplemente antes de terminar, porque me parece que se me está ya acabando el tiempo. 2 puntos. Hemos estado mirando aquí en el centro en el que trabajo, hemos estado mirando algo que está muy en boga en mitigación, que son las acciones por parte de actores no estatales, es decir, organizaciones no gubernamentales, el sector privado, universidades, en fin, cualquier combinación, incluyendo, porque no, el sector público, pero no lideradas, digamos, por el sector público. Hemos estado mirando estas acciones lideradas por el sector no público, digámoslo así, y hemos visto que hay bien poco donde el sector privado esté presente y lo que hay es, en fin, sí hay sector privado, pero a nivel de poner dinero, lo que hemos visto son justamente las microfinanzas, de lo que nos van a hablar ahora en un momento. Ahí sí funciona, para casos sí funciona a lo mejor en otros temas, pero no hemos encontrado la evidencia y creemos que no existe. Ahí sí que hemos encontrado cosas interesantes, siempre muy locales, siempre en zonas relativamente pobres. Ahí funciona muy bien y hay dinero adicional, digamos. Sin esta acción, que en inglés se llama non-state actor, y yo lo traduzco mal seguramente como acción por parte de actores no gubernamentales, ahí sí que esta gente genera dinero adicional que no existiría, con lo cual es buenísimo lo que se está haciendo. En otros temas, más allá de las microfinanzas, no hemos encontrado nada. ¿No existe? Creemos que no, a lo mejor sí. No hay mucho, estamos seguros de que no hay mucho. Si existe, no hay mucho. El último punto que quería destacar antes de terminar es cosas que se están haciendo en países de la OCDE, porque creo que marcan una tendencia. Voy a hablar simplemente del Reino Unido por falta de tiempo y porque han sido, en cierto modo, pioneros. El Reino Unido ha hecho 2 cosas. Le ha pedido a todos los sectores que ellos consideran cruciales para el funcionamiento del país. ¿Qué quiere decir esto? Centrales nucleares, a la autoridad portuaria, el Ministerio de Agricultura también, claro que sí, el Ministerio de Transportes, todo el mundo que tiene una responsabilidad directa, digámoslo así, para que el país funcione cada día. Les han pedido que elaboren documentos. Esto fue una regulación que salió hace unos años, que se ha modificado un poco a la baja, por desgracia, pero les han pedido que expliquen para su sector qué significa el cambio climático y qué se puede hacer para hacer frente al cambio climático en su sector, adaptarse en este caso. Y la otra cosa que ha hecho el gobierno británico es dejarle muy claro a todas estas entidades, la mayoría públicas, pero no todas, ni mucho menos, que que no habrá un presupuesto para financiar adaptación al cambio climático, que no hay una gran bolsa de dinero en la oficina del primer ministro para financiar todas estas cosas, porque, como digo, los sectores han reportado lo que requieren, y que esto tiene que venir de sus propios presupuestos. ¿Por qué es esto interesante? Porque obviamente, como no podría ser de ninguna otra manera, con matices, con muchos matices, pero como no podría ser de ninguna otra manera, esta gente lo que han dicho es que van a, bueno, pues a cambiar sus tarifas, el señor que vende electricidad, para pues incorporar los costos que les va a generar esto. Relacionado con esto, un ejemplo muy breve, en el estado de California, hace más tiempo todavía que están haciendo algo muy similar. Simplemente diré que para que le den la concesión a alguien para suministrar agua en el estado de California, esta empresa, tiene que hacer lo mismo que se está pidiendo ahora en el Reino Unido, demostrar que tienen muy controlado lo que va a pasar, con todas las incertidumbres que son muchísimas, pero demostrar que tienen un plan que es tan avanzado como la ciencia hoy día nos permite, y explicar cómo lo van a hacer y explicar qué le va a costar al contribuyente, porque de nuevo, al contribuyente, al usuario en este caso, que son todos, porque todo el mundo necesita el agua, obviamente,
en qué monto van a incrementar la tarifa para hacer frente a todas estas incertidumbres, en fin, todos estos desafíos que han identificado. Perdón, me parece que me he alargado, pero simplemente apuntar estos dos temas en cuestión de financiamiento. No sabemos poquísimo y lo que estamos viendo pues es este tema. Microfinanzas funciona y a nivel estatal a lo que van los gobiernos parece es ¿cómo se dice? Outsource, se diría en inglés, disculpen el anglicismo, a outsource esto a los proveedores de servicios. Muchas gracias por su atención y como decía Lilia, si hay preguntas luego, pues aquí estoy a la orden. Muchas gracias, Daniel, por la interesante presentación y por compartir con nosotros los resultados de este estudio tan importante. Aunque el tema de adaptación está recibiendo más atención a nivel global, a nivel nacional, como vemos aún existe una brecha en financiamiento para responder a las necesidades, pero también como mencionas, microfinanzas funcionan, entonces este tema se tiene que explorar más y involucrar más actores. Con esto es un gusto dar la bienvenida a nuestro próximo ponente, a Mauricio Osorio Sánchez, gerente general de Crezcamos de Colombia, y él nos va a compartir más justo sobre su experiencia en involucrarse en microfinanciamiento para impulsar el desarrollo rural en Colombia. Muchas gracias. Veo que hay muchas preguntas para los nuevos participantes en el webinar, solamente para compartir que al final de la presentación vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Solamente, por favor, les agradecemos si pueden escribir su pregunta y también para a quién se dirija su pregunta. Muchas gracias y bienvenido a Mauricio. Buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Me lo podrían escribir, por favor? Ok. Yo quisiera arrancar porque he visto muchas preguntas alrededor de si este tema de financiar medidas de adaptación y el involucramiento del sector privado en este tipo de iniciativas puede ser viable, sostenible y de largo plazo. Y yo quisiera en primer lugar agradecerle a Jacinto la invitación que nos hizo a nosotros como institución a participar de este proyecto. Les tengo que decir que nosotros somos una institución que lleva más de 10 años atendiendo el sector rural en Colombia. Y un poco lo que yo quisiera arrancar esta presentación es diciéndoles que en este caso nosotros hicimos un cambio de paradigma. Y un cambio de paradigma alrededor de lo que significa el financiamiento agropecuario. Porque de alguna manera la política pública y en general las instituciones hemos estado durante muchos años con un paradigma de financiamiento alrededor del acceso al crédito para el pequeño productor agropecuario o para el sector agropecuario. Y el paradigma de acceso tiene una implicación y es que busca proteger a la institución, facilitarle esa posibilidad de dar acceso. Entonces, la mayoría de incentivos están alrededor de crear fondos agropecuarios de garantías, están alrededor de darle facilidad a la institución de financiamiento para que llegue al sector agropecuario, pero muy poco está dirigido al productor. Y ese, digamos, que es uno de los primeros cambios de paradigma alrededor de esto. Y es que ese financiamiento de acceso, ese paradigma de financiación del acceso, hay que cambiarlo por un nuevo paradigma de financiamiento productivo y de propósito. Y cuando queremos hacer financiamiento productivo y de propósito, pues tenemos que reconocer, y voy a hablar solamente del contexto colombiano, que es el donde nosotros nos movemos, tenemos que reconocer que los pequeños productores de Colombia son altamente vulnerables al cambio climático. Entonces, puede haber muchas facilidades para que las instituciones financieras financien este tipo de iniciativas, pero si la fuente de pago, si el pequeño productor, que es quien ejerce la actividad agrícola,
es altamente vulnerable al cambio climático, pues el riesgo subyacente, la actividad productiva, la unidad productiva, es difícilmente financiable porque pues ninguno que estamos en el sector privado hacemos negocios para poder perder dinero. Entonces, nosotros entendimos, y por eso le daba muchas gracias al proyecto de MEVA, a PENUMA, a la Escuela de Frankfurt y al Ministerio de Ambiente de Alemania, porque nosotros entendimos que si nosotros realmente queremos generar un campo que sea, o un agricultor que sea productivo y sostenible, tenemos que reentender que nuestro paradigma es cómo hacemos un financiamiento productivo y de propósito. Y para eso, uno de los primeros elementos que entendimos nosotros, y en esta gráfica me voy a demorar un poco, es que el objetivo principal tiene que ser que el productor tenga una capacidad adaptativa. Es decir, nosotros tenemos que, en primer lugar, es proteger nuestra fuente de pago, y nuestra fuente de pago es el pequeño productor. Y esa capacidad adaptativa requiere no solamente financiamiento, sino que también requiere mucha conciencia o mucha concientización alrededor de lo que significa el cambio climático frente a la manera o las labores culturales o la manera ancestral como la gente produce alimentos o produce sus temas agrícolas en este sector, sino que también necesita apoyo, asistencia técnica en esta introducción para volver a su unidad productiva más adaptable al cambio climático. Entonces, cuando entendemos eso y cuando reentendemos lo que nosotros podemos hacer en el sector agrícola, entonces no estamos hablando solamente de que nos tenemos que configurar nosotros como institución, como solamente una entidad que simplemente se dedica a entregar el crédito o a entregar financiamiento, sino que tenemos que preocuparnos por cómo ayudar a que el productor agropecuario, cómo ayudar a que este pequeño productor agrícola sea un productor adaptado que le permita tener una estabilidad, una capacidad de generar producción agrícola de manera sostenible y de manera frecuente. Y no que tenga que vivir todo el tiempo pensando en que si le llueve mucho puede perder la cosecha, que si no le llueve puede perder la cosecha, que si hay una avalancha puede perder la cosecha, que si hay una helada puede perder la cosecha. Esos son paradigmas que ya no podemos permitir que el productor esté pensando de esa manera y arriesgue cada vez que siembra, arriesgue todo su patrimonio, porque en general ese patrimonio es el que está en riesgo cada vez que emprende la cosecha. Entonces nosotros nos enfocamos en esta gráfica en dos temas. Uno, lo que tiene que ver el proceso productivo, y es reentender el proceso productivo del pequeño productor. Y dos, el proceso comercial que lo lleva a él al mercado y cómo el mercado le está demandando y con qué frecuencia le está demandando. Y lo que entendemos es que este pequeño productor no solamente tiene unos riesgos climáticos, sino que también tiene unos riesgos naturales o sanitarios, tiene unos riesgos financieros y tiene unos riesgos de mercado principalmente enfocados en el precio. Y que una solución para este tipo de cosas, para este tipo de actividades, no solamente puede ser financiamiento agrícola, sino que tiene que también venir acompañado de seguros de cosecha, tiene que venir acompañado de incentivos para la capitalización rural para que pueda implementar muchos de estos proyectos, y tiene que venir acompañado de unos seguros también que los protejan, que protejan el ingreso del productor, para que llevar la actividad productiva agropecuaria en este país no se convierta en un tema de suerte o en un tema de lotería, sino que se convierta en algo predecible, algo que yo puedo con muy poca volatilidad saber cuánto voy a producir y qué cantidades puedo producir. Entonces, a partir de ahí, nosotros pensamos que construimos una propuesta de valor a este empresario agropecuario, y es que nosotros tenemos que financiar para incrementar la productividad y sostenibilidad de los empresarios del campo. ¿Y cuáles son los paradigmas que ellos también tienen alrededor del financiamiento? Entonces, en primer lugar, ellos necesitan un crédito que sea fácil, un crédito que sea rápido, que le permita pagar el crédito con el fruto de su cosecha. Porque de alguna manera en este paradigma de financiamiento también se estaba llevando que los créditos tenían que pagarse mensual, trimestral o semestral. Pero tenemos que adaptarnos al flujo de caja que el productor tiene.
Una segunda parte tiene que permitirle a este productor que haga parte de una red que le permita conectarse al mercado. Tenemos casos muy específicos y ahorita que hacía una pregunta Nilva Rodríguez en Montes de María, el caso del ñame en Montes de María es una de las demostraciones de una gran producción de ñame, pero que no está conectada al mercado. Lo acompañamos a crecer desde la planeación de la producción, desde que la gente pueda entender cuánto necesita, cuánto es el dinero que requiere para adelantar su producción agrícola. Se adapta, se siente adaptado ante las variaciones del clima y se siente seguro porque no está arriesgando la tierra. En el Censo Nacional Agropecuario que reciente Colombia hizo, encontramos que muy poco acceso a crédito tenía el sector agrícola en Colombia. Y una de las razones, no es la única, obviamente hay muchas razones que explican eso, pero una de las razones tenía que ver con que hay una gran cantidad de no consumidores de financiamiento en el sector agropecuario. Y cuando uno le pregunta a un productor agrícola por qué no accede a financiamiento, uno de los temas que hay ahí profundo es que a él le da miedo perder la tierra, porque es su único activo, es lo que ha acumulado, lo que ha heredado, lo que lleva ancestralmente viviendo ahí. Entonces, arriesgarse a una cosecha con recursos propios es una cosa, pero arriesgar una cosecha con recursos de financiamiento es otra cosa, porque si yo no puedo producir, viene la institución financiera y termina complicándome mi único patrimonio que tengo. Entonces, estamos enfocados, y esto es en nuestro nuevo paradigma, en que el productor tenemos que llevarlo a que él se visualice en una finca o en una unidad productiva más productiva y más sostenible, que se permita adaptar al cambio climático. Y gracias al proyecto que hablaba Jacinto, entonces lo que nosotros hemos venido desarrollando no solamente es el financiamiento, que tiene que ver con un financiamiento que se adapta al flujo de caja del productor y que entiende cómo produce el productor, sino que también estamos promoviendo de manera decidida y de manera masiva la implementación de medidas de adaptación dentro de la unidad productiva del cliente que le permitan a este cliente estar adaptado y ser sostenible frente al cambio climático. Ya Jacinto decía algunos de los temas que estamos trabajando con los productores, porque no en todas las regiones nos aplican las mismas medidas de adaptación. Dentro del proyecto desarrollamos cerca de 40 medidas y lo que estamos haciendo es segmentar esas medidas por cada una de las regiones donde estamos. Pero algunas de las medidas que tenemos son los temas de hidroponía solar, biodigestores, huertas familiares, apicultura, deshidratadores solares, lombricomposta o producción de abonos orgánicos, el sistema de terrazas, que en algunas de las regiones nuestras es muy importante para incrementar el área sembrada, la agricultura de conservación, los reservorios de agua y los sistemas de riego, por contar algunas de las ideas en las que nosotros estamos trabajando. Entonces, cuando nosotros como institución financiera estamos promoviendo este desarrollo de medidas, pues el productor va a ser más sostenible y entonces nosotros reentendimos que el financiamiento agropecuario y el financiamiento adaptativo pues puede ser sostenible porque el cliente va a tener con qué poder pagar el crédito. Y la mayoría de estas medidas, porque también vi en el chat algunas preguntas relacionadas a eso, nosotros siempre la entregamos con un cálculo de cuál es la tasa interna de retorno y en cuánto tiempo puede recuperar el dinero invertido. Entonces, lo que hemos hecho y le hemos propuesto al productor es, si usted produce abonos orgánicos dentro de su misma finca con los desechos de sus mismos animales, entonces mire cómo reemplaza los abonos que está comprando y mire en cuánto tiempo puede recuperar esta inversión. Si usted va a desarrollar un invernadero o va a desarrollar un secador solar, mire cuánto usted está mejorando en términos de calidad de la producción del café, en términos de limpieza del café y en términos de la velocidad del sistema de beneficio. Lo mismo aplicamos para el cacao. Si estamos promoviendo un sistema de riego, entonces los cálculos que le hacemos al productor es cuánto usted puede incrementar la productividad del fruto, con qué frecuencia usted va a poder entregar fruto de calidad, cómo se puede adaptar a veranos, cómo puede aprovechar los mejores precios cuando seguramente en la zona escasea el producto, y eso gracias a un sistema de riego. En los productores, por ejemplo, que tienen cerdos, pues no solamente les estamos
mostrando cómo puede producir un biodigestor y cómo puede producir gas y lixiviado para su finca, sino que también le estamos mostrando cómo también cumple una normatividad que se vuelve más exigente cada día, y es en el manejo de los residuos, en el manejo de residuos de los cerdos. Entonces, ese es nuestro nuevo paradigma y eso es lo que estamos llevando al campo colombiano para que el productor se reentienda y se restablezca una relación más de largo plazo en términos de lo que significa el financiamiento agropecuario y lo que significa establecer una producción agrícola sostenible y con una volatilidad mucho menor. Ahora, ¿cuáles son esas medidas y cómo lo estamos nosotros haciendo? Entonces, de alguna manera, en cada región, yo les decía anteriormente que en cada región tenemos que escoger cuáles son los eventos climáticos que más afectan. No en todas las regiones, y un país como Colombia con tantos microclimas, no todas las regiones le aplican las mismas medidas de adaptación, porque no en todas las regiones tenemos los mismos eventos climáticos adversos. En algunas regiones, la sequía es uno de los temas más importantes, o los excesos de lluvia. En otras regiones tenemos las heladas como uno de los factores críticos. En esa medida lo que hacemos es poder tener esa implicación a la hora de poder nosotros promover medidas. Seleccionamos las medidas que más se ajustan a la zona y al producto. Seleccionamos aliados, porque ahí veía también en el chat que hacían unas preguntas de si nosotros prestamos asesoría. Nosotros reentendemos esto, pero la capacitación y la entrega de las soluciones la hacemos a través de una red de aliados, porque nosotros pues tampoco podemos, digamos, desviarnos de nuestra misión, que es una misión financiera y de servicios financieros. Entonces lo que hicimos fue establecer una red de aliados que en algunos casos les enseñan a los productores, como el caso típico nuestro que es el SENA, donde el SENA hemos involucrado una materia dentro de los programas de formación que se llama Cambio Climático. Eso lo hicimos con ayuda de Jacinto, y también incluimos un centro de demostración dentro de las unidades productivas que el SENA tiene a nivel nacional para que hubiera pilotos o prototipos de las medidas de adaptación. Algunas medidas de adaptación se permiten hacer por parte del productor mismo, él puede él mismo hacerla, solamente necesita descapacitación, y en el otro caso necesita un proveedor para que le suministre la medida. Casos como los sistemas de riego, casos como los secadores solares, ese tipo de medidas pues tienen que venir con una red de aliados, que al aliado le funciona muy bien, porque entonces ahora sus ventas también se pueden incrementar, porque el productor ya no le va a decir que no tiene dinero con qué hacer la inversión, sino que ahora tiene el financiamiento de Crezcamos para que lo pueda realizar. Hemos hecho lo que les decía anteriormente, las fichas técnicas de cada medida y las opciones de financiación, donde le demostramos al productor que él mismo puede, con la misma producción de la medida, o con el ahorro de gastos, o con un incremento de ingresos o de productividad, la medida se paga sola. Y obviamente en toda la zona intervenida estamos haciendo capacitación y promoción constante, porque necesitamos que el productor sea muy consciente de las implicaciones que vienen al adaptarse. Ahora, una pregunta que me hace Arturo, claro, nosotros, esto viene privado 100%, no tenemos subsidios ni en el fondeo nuestro, ni tampoco tenemos subsidios en la operación ni en los gastos. El proyecto como tal, la idea que la arrancamos hace más de 4 años, sí fue financiada, los consultores iniciales nos los financió el Ministerio de Ambiente, lo ejecutamos a través del PENUMA y de la Escuela de Frankfurt, pero hoy en día los recursos que le entregamos al productor son recursos privados. Nosotros pagamos por ellos a nuestros financiadores y los clientes nos pagan a nuestros financiadores. Y también, Arturo, lo digo porque nosotros hemos querido que esto no esté asociado solamente al subsidio. Tenemos unas experiencias no tan buenas en el caso de los seguros de cosecha en Colombia. Este primer semestre en Colombia no se pudieron vender seguros agrícolas de cosecha. ¿Y por qué? Porque la institución del Estado, que son quien provee los subsidios, no tenía subsidios para el primer semestre, entonces no se vendieron seguros. Entonces, cuando uno quiere crear una cultura, crear un paradigma nuevo de financiación, entonces, pues no podemos depender de los subsidios. Ahora, ¿cuáles son algunas de las medidas? Digamos esto que está en la diapositiva.
Entonces, algunas de las medidas, como les decía, por ejemplo, en el caso de la apicultura, entonces estos son fichas que tienen nuestra fuerza comercial, nuestros oficiales de crédito, que visitan las zonas y entonces le explican a cada productor en qué consiste la medida, cómo le ayuda al productor y qué se necesita para implementarlo. Aquí voy a pasar estas diapositivas que luego ustedes las van a poder tener. Estos son ejemplos y estas fotos son fotos reales de una de las primeras fincas que hicimos, que fue una finca demostrativa, que la hicimos en alianza con el SENA aquí en Colombia. Este, por ejemplo, es un caso de un biodigestor que le explicamos en qué consiste, cómo lo puede producir y además cómo lo puede pagar. Este siguiente ejemplo es un secador solar. Este es el ejemplo del secador solar. En esta finca, por ejemplo, lo que hemos hecho también como actividad de mercadeo es llevar a productores y a toda su familia con mucha frecuencia a esta finca, de tal manera que se convierta como en un centro de demostración. Ahí los capacitamos, les hablamos de la conciencia, les mostramos las medidas y al final pues les decimos, si quieren hacer una medida de esta e implementarla en su finca, pues entonces usted puede de alguna manera acceder a financiamiento. De igual manera, nos apalancamos también en productores que ya la tienen, productores que ya tienen medidas de adaptación y ellos en su vereda, en su comunidad, promueven que la medida pueda ser una medida financiable para este tipo de productores y que muchas otras personas entiendan los beneficios que tiene. Esta es otra medida que permite, digamos, sembrar hidroponía solar, pero que permite, por ejemplo, sembrar hortifrutícola, sembrar productos de pancoger, sembrar productos donde el mismo productor se pueda alimentar y dependiendo de la infraestructura, en este caso es una infraestructura que mostramos como un prototipo grande, pues puede también generar ingresos sin necesidad de tener las grandes extensiones, porque uno de los elementos claves también, y yo veo algunas preguntas en el chat también que hacían referente a si esto es para grandes productores, no. En el caso de Crezcamos, nuestro foco son pequeños productores en el 95% de menos de 5 hectáreas. Entonces estamos buscando es cómo con esas 5 hectáreas él se puede volver un productor productivo y sostenible con esta promoción de medidas. Este es otro ejemplo de la producción de abonos orgánicos y estas fotos son fotos reales de las medidas que tenemos y de las medidas como las promocionamos. Y por ejemplo, un tema de adaptación con abonos orgánicos es muy rentable para el productor y el productor fácilmente lo puede pagar el crédito. Sistemas de riego, que es uno de los temas más promovidos, pero ustedes entenderán que Colombia tiene una gran cantidad de recursos hídricos, pero los pequeños productores y en general los productores sufren de no tener agua suficiente porque la mayoría están acostumbrados a sembrar basados en las lluvias. Y ese es el paradigma que les estamos diciendo, ¿no? Venga, hagamos sistemas de riego para que usted no dependa solamente de la lluvia, porque si no, entonces no vamos a poder pagar los créditos. Este es un reservorio de agua. Eso también les estamos enseñando a los productores a calcular cuánta agua necesitan para su cultivo. La gente no es muy consciente de eso y simplemente establece las siembras y después no sabe cuánta agua va a necesitar para poder regar. Y pues aquí les enseñamos este tipo de cosas. Y esta es alguna de las medidas que nosotros hemos hecho. Ahí más o menos tenemos un pie de cuáles son las medidas que la gente más utiliza y cómo la gente, digamos, está utilizando esto. Y finalmente les quería compartir algunos ejemplos. Si ustedes se dan cuenta, son ejemplos muy básicos, o sea, muy de pequeños productores. No son cosas de grandes productores ni son grandes infraestructuras. Uno de los paradigmas que teníamos aquí es que es medidas de adaptación basado en ecosistemas. O sea, la medida no puede generar tampoco más cambio climático. Este es otro ejemplo del señor Miguel Ángel Pinzón, ejemplos de lo que él ha implementado. Este es otro ejemplo de Mailing Rincón Ropero, un invernadero súper grande, y fíjense cómo se ven las fotos, todo lo que ella ha hecho. Lleva 7 años como cliente y cada crédito ha sido para poder implementar una medida adicional. Entonces, en este caso tenemos ya sistemas de riego, tenemos control ecológico con trampas atrayentes, tenemos invernaderos, tenemos abono orgánico,
Y entonces con esa medida y en camino de microcréditos podemos lograr que los productores sean más sostenibles y permitan que haya una agricultura que les permita generar ingresos y que les permita progresar, porque la mayoría de los productores, ese es su propósito principal y eso es lo que nosotros también queremos con ellos. Muchísimas gracias. Lili, no sé si tú continúas. Muchísimas gracias, Mauricio, por darnos tanto detalle y esta experiencia tan excelente. En Colombia hay muchos comentarios muy interesantes, se han desarrollado diferentes como vínculos entre los participantes. Me gustaría ahora abrir la sesión de preguntas. Hemos recibido algunas preguntas ya y los tengo aquí documentadas. Me gustaría empezar con dos preguntas para nuestro ponente Daniel. Porque ahora mismo en Dinamarca ya es la tarde y sería bien de empezar con sus preguntas. Hay dos preguntas para Daniel. Una es, no han hablado de microseguros climáticos. Esto puede ser también privado. Esto ya creo que se ha respondido. Y también, ¿cómo se define adaptation investment? ¿Cómo se define inversión para la adaptación? Voy a dar la palabra a Daniel, si puede compartir con nosotros su respuesta. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Sí, tengo un compromiso y por eso te decía en el chat que tendría que salir pronto. ¿Cómo definimos financiamiento en adaptación? Es un mundo complicadísimo. Lo que hicimos fue no complicarnos la vida y utilizar la definición que utiliza la OCDE, que le llaman los real markers. Puedo compartir un enlace aquí a través del chat si la gente está interesada. Es una manera de muchas posibles. Esta gente han estado trabajando, recopilando información de los, como decía durante mi presentación, de fondos bilaterales y multilaterales, y en el curso de hace años que hacen esto, con la experiencia que tienen, han ido mejorando estos markers y han ido perfilando un poco cada vez mejor lo que es financiamiento para adaptación y lo que no es, como decía Daniel, justamente uno de los participantes que me decía infraestructura, ¿qué es? ¿Adaptación o no es adaptación? Pues todo eso está definido en los real markers. Es relativamente arbitrario porque no puede ser de otra manera, pero al menos es consistente, ¿no? De un año para el otro, y esa es la definición que hemos utilizado. Comparto en un segundo el enlace por el chat por si a alguien le interesa. Muchas gracias, Daniel. De nuevo, muchas gracias por tu excelente presentación y también vamos a compartir los contactos y correos electrónicos de todos los ponentes si hay otras preguntas para Daniel. Ahora puedo seguir con varias preguntas. Hemos recibido preguntas para Jacinto. Ya, aquí van algunos. Una pregunta es, desde Manuel Antonio, desde El Salvador, si hay lecciones aprendidas relacionadas a los seguros agroclimáticos y riesgos post-desastre para la recuperación de pequeños productores en escenarios de emergencia de variabilidad climática o eventos extremos. Y otra pregunta también sería,
Ya, la pregunta sería, bueno, ¿alguien ha calculado cuánto del financiamiento para la adaptación se invierte realmente en los usuarios o beneficiarios y cuánto se diluye en instituciones o gastos generales? Entonces creo que deberían buscar una forma de dirigir el financiamiento directamente a los beneficiarios. Esto serían 2 preguntas por el momento para Jacinto. Y de nuevo, muchísimas gracias a Daniel Puig por su presentación y para darnos este panorama sobre el financiamiento para adaptación a nivel mundial. Muchas gracias y doy la palabra a Jacinto. Hay un pequeño problema de audio con Jacinto. Mientras que lo estamos solucionando, podemos seguir con otras preguntas para Mauricio. Y después vamos a dar la palabra de nuevo a Jacinto. Un momento y seguimos con las preguntas. Algunas de las preguntas ya fueron respondidas por Mauricio. Aquí entonces, ¿hay alguna pregunta de Edgar Castellanos? ¿Cómo aumentar la producción bajo la concepción autosostenible y cómo garantizar la línea de comercialización del producto? Voy a leer una pregunta más. La próxima pregunta viene de Yuri. En Perú, los agricultores más vulnerables se ubican en la sierra. Ahí el promedio de tamaño de la parcela es de 0.2 hectáreas. ¿Creen que ahí se podría aplicar este tipo de mecanismo de financiamiento? Y hay una pregunta también por parte de Berta García. Berta comparte que, bueno, el contexto compartido por Mauricio en Colombia es un contexto muy parecido en la región de América Latina y en específico también en Perú. Entonces, en el momento se trabaja mucho sobre cadenas productivas, en cultivos como cacao, banano y plátano. Entonces, la pregunta viene qué medidas podemos adoptar a este respecto y potenciar la adaptación sostenible y coayudar al tema con seguros. Y una otra pregunta, bueno, es ya. De Alexis, ¿cómo hace un campesino de menos de 2 hectáreas para acceder a estos recursos, soporte y oportunidades? Hay varias preguntas sobre cómo los pequeños agricultores pueden acceder a este tipo de apoyo. Ahora voy a dar la palabra a Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Y cómo mejorar la productividad y la comercialización. Y les voy a contar un poco las historias de cacao que nosotros hemos encontrado, que es un producto que en América Latina pues sembramos con casi todos los países. Encontramos una región donde nosotros, para poder entender cómo el productor produce, cuál es su flujo de ingresos, cuál es su flujo de costos y sus gastos, nosotros tenemos que hacer un levantamiento casi como si fuera un censo de la región donde vamos a intervenir. Entonces, en esa intervención lo que nosotros identificamos es productores que producen con alta productividad, productores con baja productividad, y luego entendemos cuáles son las labores culturales que cada productor realiza. Eso nos mostró y nos enseñó que simplemente con el hecho de hacer reuniones grupales y mostrarle al productor, a todos los productores,
el productor que más produce qué labores culturales hace y el productor que menos produce qué es lo que no hace. Con eso hemos logrado que la gente aumente la conciencia en que, hombre, yo puedo también incrementar la productividad. El otro tema tiene que ver con el acceso al crédito. El crédito tiene que ser muy fácil y muy rápido, y no puede ser un crédito que se demore tanto tiempo. La mayoría de nuestros créditos agropecuarios, desde que el productor lo solicita hasta que se lo entregamos, estamos hablando de un promedio de 3 días. Y eso le garantiza que muchas de sus labores, por ejemplo, como fertilización, se hacen a tiempo. Y esas labores de fertilización son las que le permiten al productor incrementar el tema de productividad. Ahora, del lado de la comercialización, ¿qué estamos haciendo? Entonces ya nos vamos a otro tema distinto un poco de lo que discutimos hoy, y es que estamos buscando enlazar a esos grandes comercializadores para que desde el comercializador hacia atrás haya una necesidad de producción agrícola. Y basado en eso, entonces nosotros estamos apoyando no solamente en algunos casos a cooperativas de productores, sino también a asociaciones de productores para que ellos puedan ayudar a incrementar la productividad. Otra pregunta, la segunda pregunta que me hacían, un productor de menos de 0,2 hectáreas. Nuestros créditos más pequeños son de $200. Entonces, un pequeño productor de menos de 2 hectáreas, quizás pienso yo que es el que más debe estar adaptado, porque es el que más riesgos tiene, porque no puede tener una gran diversificación de cultivos. En la zona de Boyacá, en Colombia, nosotros tenemos productores muy similares a eso, que hacen 1/4 de hectárea y con 1/4 de hectárea son tremendamente productivos y son clientes hoy de Crezcamos y pueden acceder a financiamiento productivo. Una tercera pregunta que me hacían era referente al tema de los seguros climáticos. Nosotros tenemos un proyecto paralelo que en este momento acabamos de terminar nuestro estudio de factibilidad, y es que tenemos que lograr desarrollar este producto en Colombia. En Colombia, el año pasado, menos del 3% del área sembrada estuvo asegurada. Y ahí hay una cantidad de paradigmas que inclusive da para una nueva reunión como esta, una nueva presentación. Cuando quieran, yo podría también contarles un poco nuestra experiencia en seguros de cosecha. Y principalmente en seguros de cosecha, porque en Colombia no hemos logrado hacer mutualidad de los seguros, porque los seguros necesitan ser muy masivos, y para darles la idea, 7 millones de hectáreas sembradas en Colombia y solamente el 3% tienen acceso a seguros agrícolas. Entonces, eso no permite que el seguro agrícola para la aseguradora sea un seguro que técnicamente genere utilidades. Entonces, ahí nosotros en este momento estamos desarrollando, nosotros ya comercializamos seguros de cosecha, pero en el esquema tradicional, y estamos desarrollando un estudio, un proyecto con el apoyo del Fondo de Seguros Climáticos para poder desarrollar un seguro paramétrico, que creemos que es una de las soluciones que tenemos que desarrollar para que los seguros en Colombia sean unos seguros masivos y haya muchas aseguradoras interesadas en asegurar este tipo de productos o este tipo de productores. La última pregunta que me hacían es, ¿cómo hace un pequeño campesino de menos de 2 hectáreas para acceder? Entonces, nosotros no solamente tenemos una red de oficinas, en este momento tenemos 72 oficinas a nivel nacional en las regiones donde estamos, sino que también tenemos un grupo de personas que trabajan con nosotros, comerciales nuestros, nuestra fuerza comercial, que visita a cada productor en su vereda. Porque la mayoría de estos productores a veces sienten que si tienen menos de 2 hectáreas, no han tenido mucha experiencia crediticia, se autoexcluyen. Entonces, no, yo no puedo acceder a este tipo de beneficios. Entonces, nosotros visitamos, hacemos grupos en veredas, hacemos campañas de comercialización y campañas de promoción. Los estamos invitando independientemente del tamaño a las fincas demostrativas, de tal manera que en esas fincas demostrativas ellos puedan observar la experiencia de otros productores y vivir también y contar su propia experiencia, y de esta manera pues les facilitamos el acceso. Pero yo quisiera dejar como un mensaje final y para que estén muy conscientes de eso, que el nuevo paradigma de financiación no puede ser el acceso al crédito. El paradigma nuevo de financiación tiene que ser la financiación productiva y sostenible. No nos funciona financiar productores que el productor pierde su cosecha y no puede pagar el crédito y a partir de ahí se le cerró la puerta al sistema financiero.
necesitamos generar un financiamiento que le permita al productor pagar el crédito, generar excedentes y poder aumentar su patrimonio. Y ahí eso lo vamos a encontrar en la medida en que nuestro foco de atención, al menos como sector privado y como sector financiero, no esté solamente en obtener colocaciones de créditos, sino en ayudar a los pequeños productores y ayudar al sector agropecuario a que sea más productivo y sostenible. Y ese tiene que ser el paradigma, y en ese sentido nos tendremos que reconfigurar, Crezcamos y todas las instituciones que quieran acceder a atender este sector, y lograr las alianzas necesarias para que la mayoría de las iniciativas que haya a nivel nacional y a nivel internacional estén alineadas en este nuevo paradigma, donde estamos buscando que el productor y la fuente de pago es la que esté adaptada, sea sostenible y pueda tener una productividad que le permita pagar el crédito y generar excedentes para generar riqueza, porque eso es al final lo que necesitamos, que los productores generen riqueza con sus unidades productivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Mientras que estamos verificando el audio de Jacinto, quería seguir con algunas preguntas más que hemos recibido, especialmente sobre la tasa. Un momento y voy a... quisiera una pregunta por parte de Gabriela Alejandra Ojeda. Quisiera saber qué tasa de interés manejan para los microcréditos, cuánto tiempo e inversión les llevó realizar el levantamiento de los prototipos de las fincas según los microclimas y potenciales cultivos. Esta es una pregunta. Segunda pregunta viene de Manuel Antonio López. Si usted habla de créditos otorgados o los productores que pueden compartirnos en relación a la tasa de interés y política crediticia, y cómo ve el riesgo crediticio de las financieras que diversifican su riesgo solo por moral de pago o una hipoteca, o bien tasa alta por el riesgo que representa los créditos agropecuarios. Es una pregunta complicada. Y también una otra pregunta, bueno, tenemos por parte de Ana María, ¿qué rol podría jugar la academia y los centros de investigación en ese tipo de iniciativas? Y una pregunta más, un momentito. Es una pregunta de Jan. Bueno, si tiene alguna experiencia con ecoaldeas, es decir, asentamientos humanos rurales más integrales, donde aparecen algunos equipamientos urbanos. Esas son algunas preguntas más para Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Con las tasas de interés, y les voy a confesar una cosa personal. Yo siento que las tasas de interés de microcrédito en Colombia son muy altas, pero desafortunadamente hoy todavía no logramos unas escalas de financiamiento grandes, ni tampoco tenemos un financiamiento en nuestro costo que nos disminuyan el precio. Por lo tanto, hoy las tasas de interés de microcrédito son tasas de interés en promedio en Colombia son del 44%. Entonces, lograr también que el productor, y mostrarle al productor que implementar una medida, financiar su cosecha con esa tasa de interés puede generar también riqueza, ha sido un trabajo muy difícil. Yo creo y tengo una esperanza puesta en Crezcamos y en la institución que represento y que estamos reconstruyendo todo el tiempo, es que en el largo plazo nosotros tenemos que ser capaces de disminuir las tasas de interés. Porque creemos no solamente que el cliente no puede ganar dinero con eso, sino que podría incrementar sus capacidades de inversión, porque su capacidad de pago es limitada, pero si la tasa de interés es alta, la capacidad de pago es la misma, entonces su monto de inversión es menor.
Si disminuimos la tasa de interés, seguramente el valor de la inversión va a ser mayor y nosotros vamos a poder tener una cartera más grande, que al final eso genera más eficiencia y al mismo tiempo el sector privado puede entrar fácilmente aquí. Pero tengo que reconocer que hoy las tasas de interés, a mi juicio, no son las más bajas. Ahora, no son bajas comparado con nuestra competencia, estamos cerca de 10 puntos porcentuales por debajo de lo que cobra nuestra competencia, y eso que nuestro foco principal es el sector rural. Ahora, la modalidad de pago. La modalidad de pago, nosotros le habíamos hecho seguimiento desde que arrancamos este proyecto hace más de 4 años. Digamos que en producción este proyecto lleva como unos 3 años ya saliendo. ¿Y qué encontramos? Encontramos que paga mucho mejor el cliente agropecuario que ha implementado medidas, que tiene este nuevo esquema de financiamiento, al productor agropecuario que financiamos de manera tradicional. Nosotros esta metodología y este nuevo paradigma de financiación no lo tenemos a nivel nacional en toda nuestra red de oficinas. Tenemos territorios donde lo hemos intervenido porque, lo que les decía hace un rato, para poder desarrollar este esquema de financiamiento tenemos que hacer un levantamiento muy grande de información previo y eso pues no lo hemos podido hacer a nivel nacional y bueno, va a seguir tomando tiempo en la medida que vamos creciendo esto, pero sí les puedo decir que cuando el productor entiende esto, nos convertimos nosotros en asesores de su progreso. Entonces, cuando hacemos esa alianza con el productor tiene una mejor modalidad de pago, entiende que su crédito fue un crédito impulsado para hacerlo más productivo y eso genera una mejor relación con el cliente. Ahora, las academias y los centros de investigación, que es la tercera pregunta. Miren, yo soy, digamos, fanático de estar mirando los documentos que producen los centros de investigación. Pero ustedes no se imaginan la distancia que hay entre lo que el centro de investigación produce como documento y lo que publican y cuelgan en las páginas web versus lo que el productor entiende y conoce. Ahí hay una distancia enorme. Y para darles una idea de algo que escuché en términos de café en Colombia, que es el cultivo mejor desarrollado en este país. Y es que más o menos una investigación que se produzca en un centro de investigación de café demora casi 4 años en llegarle a un productor. Entonces, el rol importante es trabajar de manera articulada con instituciones como nosotros, con instituciones como el SENA, para que toda esa información, ese conocimiento grande que está guardado en los centros de investigación, le llegue al productor agrícola. Creo que hoy en día, gracias a las tecnologías de información, vamos a tener mejores herramientas, mejores desarrollos, que nos van a poder acelerar ese conocimiento y que ese conocimiento esté en el productor agrícola, que es donde necesitamos que esté. En la experiencia de Cualdeas, debo reconocer que la cuarta pregunta, que no lo sé. Digamos que Crezcamos es una compañía que en este momento tiene más de 120,000 clientes y no conozco todas las zonas ni conozco todas las historias que tenemos. Entonces, es posible que tengamos experiencias con Ecualdeas, pero yo no las conozco bien y me voy a llevar la tarea de averiguarlo para poder en algún momento también documentar esas experiencias. Muchísimas gracias, Lili. Muchísimas gracias, Mauricio, por responder a todas las preguntas. Han sido muchas preguntas, mucha discusión en el chat. Se ve un gran interés también para colaboración. Como comenté, vamos a compartir los correos de los ponentes para explorar más oportunidades de colaboración, o si hay algunas preguntas que no hemos podido responder. De nuevo, muchísimas gracias a los ponentes, a Jacinto Buenfil, a Daniel Puig y a Mauricio Osorio por sus presentaciones, por darnos esta mirada sobre el tema de sector privado para el financiamiento de adaptación y también con una mirada más específica sobre el desarrollo rural y adaptación basada en ecosistemas. Muchas gracias también a todos los participantes por las excelentes preguntas y
toda la conversación dentro del chat. Ha sido muy interesante de también aprender de sus experiencias y iniciativas que compartieron con nosotros. Las diapositivas y también la grabación del vídeo serán compartidas con todos ustedes a través de un correo y también tendrán disponibilidad en la página de la programa Regata y también de la comunidad de práctica PENAC. Hemos compartido también con ustedes algunos vínculos donde pueden acceder más información sobre el proyecto MEVA que se estaba presentando durante el webinar. Entonces, con eso les invitamos a seguir participando en nuestros próximos webinars sobre el tema de planes nacionales de adaptación al cambio climático. Y estaremos en contacto. Les deseo un muy buen día y muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego.